Desde hace mucho tiempo, el uso artístico de la fotografía se asoció al blanco y negro, el color a la fotografía comercial. ¿Cuándo se dio el salto que eliminó ese prejuicio? Grandes fotógrafos como Álvarez Bravo hicieron fotografías en color. Más aún, ¿se puede hablar de una paleta cromática mexicana como sugiere la exposición Mexicrom recién inaugurada en el Palacio de Bellas Artes? Lo pregunto porque el mundo, por lo menos para mí, es a todo color. Para hablarnos de todo ello, nos acompaña James Olds, curador de esta exposición. James, gracias por estar aquí. Ay, gracias por invitarme, Javier. ¿Cómo nació la idea de esta exposición? Hace unos años yo hice una exposición para Relaciones Exteriores, pues hace 20 años, con pocas fotografías en color, y decidí que teníamos que hacer un proyecto mucho más grande, pero tardé 20 años en encontrar un socio que fue la Fundación Televisa. Que tiene un archivo inmenso, además. Tiene un archivo inmenso de fotografía y mucha fotografía en color también. Y ellos, como me apoyaron al principio con un equipo de investigadores para empezar a revisar portafolios, libros, etcétera. Que es muchísimo, el acervo de ellos es amplísimo, ¿no? Bueno, su acervo es enorme, pero el acervo, o sea, cuando uno empieza a investigar la fotografía, imagínate cuántas fotografías tenemos cada quien en nuestro teléfono celular. Y bueno, el archivo de un artista como Pedro Meyer tiene más de 500,000 de imágenes, ¿no? Obviamente es imposible revisar todo el material. Pero tratamos de... Pero ¿cuál fue el criterio, digamos, de la selección? Porque pues es muchísimo el Pues material. empezamos revisando todo lo que podíamos de portafolios de unos 300 artistas. Mi equipo empezó a identificar ciertas series, Hay temas, etcétera. Revisamos imágenes, pero al principio solamente buscamos imágenes impactantes, interesantes, a veces muy conocidas, a veces poco conocidas. Pero que algo les dijeran, que los impactara. Exactamente. Que les emocionara o algo. Y donde el color fue parte esencial de la imagen. O sea, una imagen que no funcionaría tan bien en blanco y negro. Ese tipo de imagen estábamos buscando. Pero es difícil porque, en efecto, como decía al principio, se ha asociado siempre el blanco y negro para la foto artística, ¿no? Sí, y quizás por eso ese tipo de proyecto es completamente nuevo en México. No ha habido ningún libro sobre la historia de la fotografía en color en México, no hay ningún libro. Hay muchas monografías de artistas particulares, ¿no? O la fotografía en color aparece en una que otra exposición, pero nunca hubo una revisión del material para ver qué hay, qué documentos visuales hay para hablar de otra visión de México, digamos. En color, como tú dijiste al principio, vemos el mundo a todo color, pero los fotógrafos, principalmente estos clásicos de los años 30, 40, o Manuel y Lola Álvarez Bravo, luego Mariana Yampolsky, Graciela Iturbide, enfatizaron mucho, Héctor García, Nacho López, claro. Enfatizaron muchísimo el blanco y negro como la manera de hacer arte, como los grabados, los xilografías y todo. Esto estaba en blanco y negro, entonces la fotografía también debería de ser en blanco y negro, evitando el ruido cromático, ¿no? Okay. Que como tú dijiste fue muy asociado con lo comercial, las tarjetas postales, revistas. National Geographic, claro. El turismo, ¿no? Exactamente. ¿Y eso es en México solamente o en otras zonas? No, en todo el mundo. Hubo muchísima resistencia hacia la fotografía en color desde los centros de arte, los museos, galerías, etcétera, con algunas excepciones. ¿Será que el desarrollo del color fue más lento y bueno, fue más difícil, más caro, y particularmente en México? Yo hablé con varios fotógrafos que en los años 60, 70, por ejemplo, era muy difícil conseguir materiales químicos, películas. Tenías que mandar muchas veces la película a revelarse en Estados Unidos. Era muy difícil hacer el trabajo mismo en el cuarto oscuro. Ahora, Manuel Álvarez Bravo, Bob Shalwick, algunos fotógrafos mexicanos sí
lograron hacer sus propias impresiones en color. Manuel Álvarez Bravo. Manuel Álvarez Bravo, hice todo un libro, Manuel Álvarez Bravo y en color. Pero para él fue como un reto al lado de su práctica principal como artista, ¿no? Él quería experimentar en todos los medios. Son experimental. Y jugaba accesoria, con Polaroids, por ejemplo, don Manuel, ¿no? ok. O sea, y quería entender todo el mundo de la fotografía, pero blanco y negro fue su trabajo principal. En general, se puede decir que los fotógrafos estaban en esa lógica. Estaban en esa lógica, con algunas excepciones. Meyer sí experimentó más, ¿no? Pedro Meyer trataba de insistir en la importancia de la fotografía en color desde los años 60 aquí en México, pero bueno, de todos modos no había mucho mercado para el color. Y curiosamente, hay unos libros muy importantes sobre la historia de la fotografía en México, uno del fallecido historiador Olivier de Broisse, Fuga Mexicana se llama, un excelente libro sobre la foto. No habla del color, Olivier, no menciona el color. Era como otra cosa. Y ese proyecto intenta abrir un panorama completamente nuevo para los historiadores, curadores de la fotografía, incluso en museos, galerías, etc. Entonces hay piezas muy interesantes como fotografía en color que rescataron ustedes en la investigación. Sí, hay imágenes. Descubrimos cosas increíbles. Obviamente, algunas de las fotografías en la exposición han aparecido en otros proyectos, libros, exposiciones, pero muchas vienen de archivos, archivos de diapositivas de 35 milímetros, de archivos digitalizados en el extranjero, como de la agencia de fotografía Magnum. Revisamos miles y miles y miles de archivos digitales para seleccionar imágenes que tienen un impacto y que son importantes para narrar la historia cultural de México. No podemos hablar de México siempre en blanco y negro. O sea, claro. es un poquito ridículo cuando el cliché más... Dice que somos un país colorido. El país más colorido, que no es realmente... México no es más colorido que otros lugares. Que la India, por ejemplo, que China, que los rojos... Incluso Los Ángeles a veces puede ser muy colorido también. Claro. Pero mira, yo como historiador o curador a veces puedo hacer proyectos que cierran un tema o donde yo quiero cerrar, yo quiero decir, esto es la última palabra, ¿no? En ese caso es al revés. No hay última palabra. No, es al contrario, es una puerta. Es una puerta, es una provocación más bien para que otros curadores, historiadores, chavos en la universidad o otros empiezan a explorar ese material más a fondo, ¿no? Con proyectos monográficos sobre artistas poco conocidos en México o exploraciones de otros temas que no exploramos en la exposición. Que además esa beta, que era algo exótico, digamos, en los 60, 70, ahora con el uso de los celulares, pues se amplió el espectro muchísimo. Sí, y hay una sección de la exposición donde hablamos un poco de los medios, de las diferentes técnicas y la dificultad y el gasto muy importante y significativo, y aún más en México, que dificultaba la producción de fotografía en color. Los jóvenes de hoy, los chavos, los niños, para ellos es algo sin pensar. Una fotografía en color es algo digital. Es obvio, claro. Es casi gratis, ¿no? Sí. Pero durante muchos años era realmente muy difícil y hay obras en la exposición, tanto de extranjeros como de mexicanos, que representan unos logros técnicos muy, muy importantes, ¿no? Y bueno, creo que eso es parte importante de la exposición. ¿Todo el país está retratado, digamos? Sí, mira, es muy difícil. Son 180 obras en la exposición y revisamos 10, 20 mil, no me acuerdo. Pero yo traté como curador en ese caso ser lo más, revelar un panorama lo más amplio posible con obra de mujeres, pero también con
fotografías de provincia. Hay artistas de Oaxaca, de Yucatán, del norte, de la frontera. O sea, es una visión bastante amplia de lo que es México en color. Y se alimentan, ya que tú viste el panorama en general, ¿se conectan, digamos, las regiones, los intereses, los temas? Mira, lo curioso es que siendo un artista puede ser extranjero, mexicano, y ciertas cosas atraen. Los muros pintados, por ejemplo. Y no importa si tú estás en Mérida o en Tijuana o en la colonia Roma, si, como fotógrafo trabajando en color te va a atraer las fachadas pintadas y los colores a veces chillantes que van compitiendo uno con el otro, ¿no? So, más bien yo diría que no hay regionalismos, aunque en la exposición hay un apartado que es sobre la ansiedad y violencia, se llama. Es como el apartado un poco más triste, obviamente. En una exposición donde tenemos el pasado prehispánico y A Frida Kahlo la vimos. Frida también pasar, Kahlo, claro. hay mercados, tianguis, iglesias, todo eso, Día de Muertos. Pero esa sección de ansiedad y violencia, curiosamente, casi todas las fotografías fueron tomadas en la frontera, ¿no? Es nota roja, algo así. Nota roja, bueno, hay una fotografía de Crónica Metinides, de Enrique Metinides, Que es es de fotógrafo de nota roja, fotógrafo, tomada en Chapultepec, pero hay imágenes como de los antros en la frontera y esa sección termina, por ejemplo, con una maravillosa y enorme fotografía de Teresa Margolles sobre, bueno, es un retrato de una mujer trans que fue asesinada en Ciudad Juárez y es una fotografía muy grande que la honra y la fotógrafa dijo ayer, me dijo, para ella es increíble ver esa mujer asesinada en el Museo del Palacio de Bellas Artes. Sin duda. Eso es parte de la realidad de México. Así es. Obviamente hay violencia en todas partes, pero curiosamente la frontera, los fotógrafos que han trabajado a lo largo de la frontera México-Estados Unidos se han enfocado aún más en ese lado oscuro del Pero país. es una zona, las fronteras son como catalizadores de lo que se permea en todas partes. Pues sí, ¿no? pues sí. Porque son, ahora sí que el encuentro de costumbres, culturas, urgencias Sí. para Sí, hacer sí. las cosas. ¿no? Y bueno, en la fotografía en color, los letreros en neón, ¿no? En la noche. Que son fantásticos. O la sangre, ¿no? La sangre, sí. Es muy distinto ver una fotografía de Manuel Álvarez Bravo, la famosa fotografía del obrero muerto, Tirado en blanco y negro, donde es casi, es una imagen bella porque la sangre es color gris, pero ves una fotografía así con sangre rojo y es mucho más fuerte. Cambia el discurso. Sí, cambia el discurso completamente. El color, el blanco y negro, los artistas usan el blanco y negro para que nos enfocamos más a veces en formas, sombras, líneas. Es un lenguaje mucho más abstracto, el blanco y negro. El mundo no está en blanco y negro. Los textos están en blanco y negro. Los libros están en blanco y negro. Los periódicos, claro, ¿no? claro. Están en blanco y negro. De hecho, hablando de eso, abrimos la exposición con una fotografía que seguramente conoces de las mujeres mayas luchando. Es una fotografía de Pedro Valtierra. A que le dieron el premio Príncipe de Asturias. Pues es sí. brutal. Una fotografía brutal donde tienes las mujeres, las mayas, empujando a los soldados del ejército mexicano durante el levantamiento zapatista. Ok. Esa fotografía salió en la jornada, en la primera plana de la jornada, recortada en blanco y negro, como todas las portadas de la jornada. Es una fotografía muy fuerte en blanco y negro, pero en blanco y negro esa fotografía es sobre la maya como el soldado, como ese choque entre los indígenas y el Estado mexicano. Así es. En color, la fotografía original está en color y tenemos en la exposición la fotografía original de Valtierra. En color se agrega otra dimensión. Los huipiles de las mujeres mayas uno de sus colores principales es el rojo.
y obviamente los soldados están vestidos de verde. Así es. Entonces, cuando tú ves la fotografía en color, tú ves que la oposición no es solamente entre mujer, hombre, maya, soldado, sino entre rojo y verde. Y esos son los dos colores de la bandera mexicana en lucha en la fotografía, Claro. que complica mucho cualquier lectura de la imagen, Y ¿no? el color de la piel del soldado y las Exactamente. mujeres es el mismo. Sí, exactamente. So, el color no es necesario para entender una imagen, pero da muchísimo más información. Uno de los fotógrafos que cito en mi ensayo norteamericano dice, si la fotografía es una imagen de hechos, de datos, una fotografía en color te da aún más datos. Ahora, para algunos acabas de decir, fotógrafos claro. eso era demasiado ruido, ¿no? No, pero para mí, como para entender a México, necesitas esos datos del color. Lo que decías de Álvarez Bravo, del obrero muerto, Sí, si hubiera sido en color, habría sido una foto brutal. exactamente. Como brutal es la Igual foto de demasiado Valtierra. brutal, ¿eh? Igual demasiado porque bueno, en fin. No, qué interesante, ¿eh? O sea, el color sí agrega Agrega muchísimo. muchísimos elementos. Muchísimo. Entendemos Ahora, mejor. sí, yo creo. Para Si la entender foto busca causar emociones, el color es básico entonces. Sí, mira, es curioso porque la historia de la fotografía en México es una de las historias más trabajadas internacionalmente. La fotografía en México es tan importante como la fotografía en Francia, Alemania, Estados Unidos. O sea, ¿Por qué? Porque vino una Weston, lista porque larguísima vino de grandes fotógrafos. que aquí. pasaron por aquí también. Y los Hicieron que escuela, pasaron por aquí. Tina Modotti. Sí, Elliot Porter. Bueno, la lista es imposible de enumerar. Pero curiosamente, una gran parte de esa historia ha sido un poco oculta por la importancia que los historiadores, museos, coleccionistas han dado al blanco y negro. Y esta exposición es como una respuesta a esa... Es una provocación. A una provocación. Museográfica, exactamente. claro, totalmente. Finalmente, entonces, es un panorama general, todo el país, o sea, hay paisajes, hay zonas rurales, las Hay una ciudades. diversidad de imágenes, desde fotografías monocromáticas coloreadas por los artistas mismos hasta fotografías digitales de lo más contemporáneo. Hay obras de artistas de Estados Unidos, México sobre todo, pero también Sudamérica, Europa. Hay una mezcla de imágenes que son obras de arte, o sea, artistas contemporáneos sobre todo que piensan más como yo soy artista, no soy fotógrafo, y también hay obras de fotoperiodistas que han trabajado para los medios. Hay conocidos, cualquier que ha estudiado algo de la foto va a ver imágenes de artistas reconocidos, pero van incluso el más experto en la fotografía en México va a encontrar en esta exposición imágenes o artistas que jamás han pasado por su mente. Entonces hay algo para todos. Qué interesante. ¿Y hay como ejes temáticos o conjuntos de? Sí. Para poner un poquito de orden para mi público. Claro. Bueno, para mí una exposición es una manera de comunicar con el público. Más allá del libro, que tenemos un excelente catálogo sobre la exposición, pero hay una serie de núcleos temáticos. El paisaje, el pasado prehispánico, la arquitectura, antropologías que incluye tanto la imagen del indígena en el campo, pero también los más ricos del país. Hay una obra que se llama Las Rubias de Andrés Carretero, que es impactante con unos retratos de mujeres de la clase alta y poderosa del país, que es otro tipo de antropología. Luego, como dije, ansiedad y violencia, mercados y comercio, religión y ceremonia, y terminamos con un pequeño apartado sobre la bandera, que el tricolor que ha aparecido muchísimo en la fotografía en color. ¿Qué buscaste provocar con todo esto? Lo que yo quería hacer es presentar cantidad de imágenes, información, artistas, que va a causar un cambio de orientación quizás en cómo estudiamos la fotografía en México. O sea, esa exposición es el principio
Y espero que hay mucha desconformidad o dónde está, por qué no está, por qué incluiste, por qué no incluiste, para que genere otros proyectos a la larga, monográficas. Una de las artistas en la exposición, por ejemplo, una norteamericana, Phyllis Galembo, maravillosa fotógrafa que ha venido desde Nueva York todos los años durante Carnaval a fotografiar los danzantes en los pueblos, desde el norte hasta el centro del país, con una dedicación increíble. Y hay todo un libro sobre esto, en inglés. Por esa exposición y porque estamos en contacto con ella, el año que entra va a tener una exposición en el Museo de Antropología de toda su obra. Entonces, en Mexichrome vas a ver una obra de ella, los americanos, y en un año vas a ver 100 obras de ella. Entonces, eso es lo que quiero, que Mexichrome genere otros proyectos a la larga, que no es la última palabra, no es una enciclopedia. ¿Qué autores clásicos, digamos, que tenemos en el fotoperiodismo, en la llamada fotografía artística, pueden sorprendernos? Que digas, también usaba el color y le salió bastante bien. Bueno, hay una fotografía de Héctor García, yo creo que ¿De Héctor García? todo el mundo piensa que Héctor García nada más trabajaba en blanco y negro, pero él, como Rodrigo Moya, es otro, que principalmente trabajando en blanco y negro, Mariana Yampolsky, ahora como artista, también tiene su beta en color. Y para ellos no fue algo principal, pero yo quería rescatar algo de sus archivos para recordar a la gente que incluso para los fotógrafos que estaban trabajando en blanco y negro, querían entender a veces cómo era el color, quizás para cambiar o modificar su visión en blanco y negro. Y hay fotógrafos como Bob Shalwick, un holandés que ha vivido desde los años 50 en México y ahora a los 90 años tiene como un renacimiento de interés. Él, como otros, caminaba por la ciudad con dos cámaras, una con película en blanco y negro y otra cámara con película en color. ¡Qué dato! Y el tema o la persona o la imagen le dictaba cuál cámara usar. O sea, aquí hay globos, color. Aquí hay un vendedor blanco y negro, ¿no? Entonces, y a veces sacaban la misma fotografía en color y en blanco y negro. Manuel hacía eso. Y cuando hicimos el libro el año pasado sobre Manuel, hace como 2 años, sobre Manuel Álvarez Bravo en color, descubrimos que sacaba la misma fotografía en blanco y negro y en color el mismo día. Y algunas de sus fotografías en blanco y negro están fechadas por él demasiado temprano, porque si estaba usando el color tiene que ser a finales de los años 30, no puede ser al principio de los años 30. Entonces él mismo mal fechaba sus fotografías. Entonces todo eso implica que, mira, la fotografía ha sido algo muy estudiado en México, pero falta muchísimo por decir, entender, explorar. Esto es lo divertido de ser curador y historiador, ¿no? Sin duda alguna. Pues estamos casi al término del programa, pero sí me gustaría que nos dijeras por qué valdría la pena echarle un ojo, ya no como especialista, sino como gente común, que dice, me voy a aventurar al Palacio de Bellas Artes. Porque es una exposición donde si uno tiene interés en arte, hay mucho. Pero ¿quién no tiene interés en México? ¿Quién no tiene interés en entender mejor el país? En ver imágenes que van a resonar con la gente, o sea, van a ver, sí, mi casa o mi pueblo o yo creo que es una exposición que habla a todos los diferentes públicos porque puedes entender o leer las imágenes sin textos didácticos y textos de sala y todo eso. Es una exposición muy accesible, yo creo que para mucha gente, pero también da mucho para los más serios de investigadores. No, y hay muchos temas, como tú dices, el travesti asesinado en la frontera, pues es un tema muy actual, desgraciadamente, ¿no? Exactamente, ¿no? Y está presente. Y bueno, vamos a ver, ¿no? La exposición va a estar 3 meses. El Museo del Palacio de Bellas Artes es un gran lugar para un curador. Yo he vivido en México 30 años, pero es mi primera exposición en esa sala, en la Sala Nacional y en la Sala Diego Rivera. Entonces, bueno, creo que vamos a tener mucho público, pero yo quisiera que el público que va
va caminando lentamente. Hay muchísimas historias en la exposición, muchísimas maneras de leer las obras, entender las obras, a través del color, a través de lo que significa tratar de capturar la complejidad de México en una sola exposición. No fue nada fácil, ¿no? Sin duda alguna, James Olds. Muchísimas gracias por esta conversación. Gracias, Abel. Y me quedo también con la idea de que la fotografía es un instante, algo que se detuvo ¿Sí? y alguien nos lo quiso compartir. A veces es alguien que ya no existe y es una imagen del pasado para decirnos cosas justamente ahora. Exactamente. Gracias, James. Ay, de nada. Gracias, Abel. Gracias a ustedes por habernos acompañado y los espero aquí la próxima semana después del noticiero.